pero no son turcos, son árabes, sirios, libaneses, palestinos, no tienen nada de turco. Todo lo contrario, era una ofensa para los árabes decirles turco, porque era la potencia que ocupaba a nuestros países. Entonces, decirnos turcos era una ofensa. En todo caso, en 1916, este imperio turco-otomano estaba ya lo suficientemente debilitado que se esperaba su caída en cualquier momento. Le decían el hombre enfermo. Así que las potencias de aquella época, Inglaterra y Francia, firman un tratado llamado Sykes-Picot. Conforme a este tratado, las dos potencias se dividirían, se repartirían entre ellas la herencia del hombre enfermo, nosotros, en nuestros países. También había firmado este tratado la Rusia zarista, pero en el año 1917, triunfa la Revolución Socialista de Octubre. Entonces Lenin fue quien denunció aquel tratado, Sykes-Picot, porque hasta la Revolución de Octubre había sido un tratado secreto, no se había conocido. Quien lo denunció fue Lenin, y lo denunció como un tratado colonialista. Y junto con denunciarlo, anuncia la retirada de Rusia de este tratado. En todo caso, conforme a este tratado, Rusia habría quedado con ciertas regiones de Asia Menor que estaban bajo dominio turco-otomano. A partir de ahí, Inglaterra y Francia, para dominar nuestros países, inventan un concepto que se llama el mandato. ¿Qué significa mandato? Un concepto que consiste, conforme a lo planteado por Inglaterra y Francia, preparar los pueblos de nuestra región para obtener su independencia. Imagínense la lógica. Los colonialistas de siempre prepararían a pueblos para obtener su independencia. Y cuando los pueblos recibían de regalo su independencia. La independencia no se regala, amigos míos. La independencia se logra, se conquista. Pero era un término elegante para un concepto vulgar que es colonialista. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se implementan los términos del Tratado Sykes-Picot. Anteriormente, Inglaterra había ayudado al movimiento sionista cuando triunfa especialmente la Revolución Socialista de Octubre en Rusia, y temen la expansión de esta revolución para llegar a otros lados. Entonces piensan en la necesidad de esta barrera que frene el avance de las ideas del socialismo. Así que aceleran el proceso y ayudan al movimiento sionista, que ya optó por la ayuda de Inglaterra y Francia de definir su intención de instalar el hogar nacional judío en Palestina. Entonces los ayudan facilitando la inmigración de judíos europeos a Palestina. Históricamente, el pueblo palestino, como decía, que era multiétnico, multicultural y multireligioso, tenía una población judía, que era palestina, que hablaba el árabe, que comía igual que nosotros, que tienen los mismos rasgos que nosotros, que eran parte del pueblo palestino, igual que los cristianos palestinos, igual que los musulmanes palestinos.
Y les cuento una historia que aconteció hace unos 20 años. Yo trabajaba en Chile y anualmente llevábamos, en Chile hay una comunidad palestina numerosa. Entonces llevábamos anualmente a jóvenes de la comunidad en una gira de estudios por nuestra región, incluida Palestina. Entonces, de los lugares recorridos, los llevamos a un sitio en una ciudad palestina que se llama Nablus, cuyo nombre bíblico es Shechem, y ahí hay una comunidad judía que es la comunidad judía más antigua de la historia, que aún existe. Nunca dejaron de estar en este sitio. Los llevamos ahí, a los chilenos de origen palestino. Los recibieron de esta comunidad judía, que son los samaritanos. ¿Les suena samaritano, el buen samaritano? Entonces un chico chileno le dice al gran rabino, le dice: oiga señor, usted dice que es judío. Yo lo miro y es igual que cualquier palestino en la calle. Y el gran rabino le dice: hijo, ¿qué cara crees que tenga si soy árabe palestino, de religión judía? Así que la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos era la cosa más natural del mundo. Yo recuerdo cuando mi abuelo nos contaba, mi abuelo era de religión musulmana, que nos contaba que en su aldea eran musulmanes, que en la aldea vecina había una aldea cristiana y otra aldea judía, y que jugaban juntos y que llegaban a la casa de uno, almorzaban aquí, iban a jugar allá. Era algo normal, natural, hasta que llega el sionismo con sus planes colonialistas. Claro que llega y se incrementa, se intensifica con la llegada el mandato británico. Cuando el pueblo palestino se percata de las intenciones de los judíos allegados nuevamente, entonces empieza la resistencia palestina. Y esta resistencia ha tenido sus subas y bajas dependiendo de las circunstancias, pero siempre ha habido resistencia en contra del imperialismo británico, el mandato británico, y de los planes sionistas. Junto con la llegada del mandato británico, Inglaterra emite un documento que se llama Declaración Balfour. Arthur Balfour, fue ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Y conforme a esta declaración, el gobierno de Su Majestad, el Rey de Inglaterra, ve con buenos ojos el establecimiento del hogar nacional judío en Palestina, y que facilitaría y ofrecería todo lo que esté a su alcance para el establecimiento de ese hogar nacional judío en Palestina. Entonces, la resistencia palestina iba en contra, como decía, del mandato británico por un lado y en contra del movimiento sionista por el otro lado. En 1936 fue un momento de clímax de la resistencia palestina, porque está ya la gran revolución palestina. Esta revolución dura 3 años y curiosamente coincide con la guerra civil de España, en España, del 36 al 39. Y en esta revolución del año 36, la resistencia era tan feroz que Inglaterra tuvo que retractarse. Emitió el llamado Libro Blanco, que consiste en una promesa de que, esto fue en el año 39, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
en este libro blanco promete a los palestinos que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces facilitará la independencia de Palestina. Pero lamentablemente, los reyes y gobernantes árabes presionan al pueblo palestino para aceptar la promesa de Inglaterra. Al mismo tiempo que el pueblo palestino cumple con su promesa de detener este movimiento de resistencia, Inglaterra intensificó su ayuda al movimiento sionista. Formó una brigada que era parte del ejército inglés, pero su campo de operaciones era Palestina y sus integrantes eran judíos. Entonces ahí creó un ejército del movimiento sionista. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se reanudan, entre comillas, las hostilidades, según Inglaterra. Quiere decir, se reanuda la resistencia. Entonces, en el año 1947, en mayo del año 47, Inglaterra se declara incapaz de controlar la situación en Palestina, por lo que solicita a la recién creada Naciones Unidas tomar cartas en el asunto. Así que la recién creada Naciones Unidas envía una comisión a Palestina a estudiar la situación. Al término de la misión de esta comisión, presenta varias recomendaciones. Curiosamente, ninguna de las recomendaciones presentadas por esta comisión fue tomada en consideración y a cambio se aprueba una resolución que tiene el número 181 de Naciones Unidas y que es la resolución de la partición de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. El judío supuestamente es Israel y el árabe supuestamente es Palestina. En esta fecha, en Palestina, la población judía ascendía entre el 16 y el 18% de la población y tenían el 4% de propiedad de la tierra de Palestina. La población palestina ascendía, cuando hablo de población palestina, me refiero a musulmanes y cristianos, inclusive judíos, pero los judíos eran una minoría. Eran el 84% de la población y sostenían el 96% de propiedad de la tierra de la Palestina histórica. No obstante, esta resolución de la partición de Palestina le asigna al Estado de Israel 55% del territorio de la Palestina histórica y al Estado árabe palestino, para el 84% de la población que sostenía el 96% de la tierra, le asigna el 44%. Alguien que calcula rápidamente va a sacar las cuentas: 55 más 44 son 99. Hay una trampa. El 1%, ¿dónde está? El 1% habría sido zona administrada internacionalmente, que sería la ciudad santa de Jerusalén y la ciudad de Belén. ¿Por qué? Por el estatus especial que tienen estas ciudades para los fieles de las distintas religiones. Esta resolución fue aprobada en 1947, específicamente el 29 de noviembre. Claro que el pueblo palestino, 84% de la población, musulmanes, cristianos, laicos, ateos, ¿por qué iban a aceptar regalar el 55% de su territorio a un grupo de inmigrantes colonialistas? Así que no aceptaron la resolución. Inglaterra, el 14 de mayo, del 14 al 15 de mayo del año 48,
anuncia su retirada de Palestina y cuando se retira entrega su armamento y las posiciones que estaban bajo su control, los entrega al movimiento sionista. Así que empieza la llamada Primera Guerra Árabe-Israel. Y este mismo día, Israel proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y esto es lo que se llama al-Nakba o la Nakba. En árabe no existe el artículo la, por lo tanto es al-Nakba. Nakba significa catástrofe. ¿Por qué es catástrofe? No solo fue ocupado el 78% del territorio de la Palestina histórica, no se conformaron con 55% asignado en la resolución 181, sino ocuparon el 78% de la Palestina histórica. Pero junto con la ocupación del 78%, expulsan a la población palestina de este territorio. En aquel tiempo, de hecho, expulsaron al 80% de la población que vivía en lo que hoy es el Estado de Israel. Los palestinos expulsados de su tierra pasan a ser refugiados. Los refugiados, hasta ahora, somos 3 y hasta 4 generaciones de refugiados, nacidos y creados en campos de refugiados. Son 68 años. Considerando que una generación es de 20 años, ya hay 4ª generación. En todo caso, Israel ocupó el 78%, 22% que no fue ocupado por Israel son los territorios palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, que fueron ocupados en el año 1967 en la llamada Guerra de los 6 días, donde Israel, junto con ocupar Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, también ocupa los Altos del Golán, que son territorio sirio, ocupan la península del Sinaí, territorio egipcio, ocupan una pequeña franja en el sur del Líbano y también una franja al oeste del reino hashemita de Jordania, que es el valle de Arabá. De esta forma, en el año 1967, Israel totaliza la ocupación del 100% de la Palestina histórica, además de la ocupación de los territorios que acabo de mencionarles, de Siria, Líbano, Jordania y Egipto. El pueblo palestino en todo momento mantuvo su resistencia, tanto en los campos de refugiados, cuyo objetivo principal era el retorno a su patria, a su tierra, y la liberación de la misma y establecer un Estado palestino independiente, democrático y soberano. Para esto, en el año 1964 se funda la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Y estamos a 2 días de celebrar su aniversario número 52 de su fundación, del 64, sí, 52. El 28 de mayo fue fundada la OLP. Y el 1 de enero de 1965 se funda el Movimiento de Liberación Nacional de Palestina, Al-Fatah, que posteriormente, junto con otros movimientos, organizaciones y facciones, integran la OLP, porque la OLP es una especie de frente amplio
que está compuesto por 13 movimientos y organizaciones sociopolíticas y militares o guerrilleras. Durante mucho tiempo la OLP fue la patria moral de los palestinos, porque siendo la patria palestina el territorio ocupado, entonces la OLP era la patria moral de los palestinos. En el año 1974, la OLP obtiene un logro importante que fue el reconocimiento mundial de la misma como representante único y legítimo del pueblo palestino. Porque hasta esa fecha se cuestionaba quién era el representante del pueblo palestino, siendo el territorio palestino ocupado, el pueblo palestino o bajo ocupación o disperso en campos de refugiados en países vecinos. Había quien cuestionaba quién era quien representaba a estos palestinos. ¿Acaso es Israel que los ocupa? ¿Acaso son los países árabes vecinos donde se encuentran los refugiados? Entonces, esto fue dirimido con el reconocimiento a la OLP como representante legítimo y único del pueblo palestino. Y la verdad es que la OLP es hasta el día de hoy el representante legítimo y único del pueblo palestino. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes seguramente habrán oído el reconocimiento al Estado de Palestina, habrán oído sobre la admisión en Naciones Unidas del Estado de Palestina como Estado no miembro. Se preguntarían, ¿y qué hago yo como embajador de Palestina si está ocupada? Entonces, la OLP es aún el representante legítimo y único del pueblo palestino, de todo el pueblo palestino donde quiera que se encuentre. Tanto el pueblo palestino que está en la Palestina ocupada como en el exterior. Y para esto, la OLP ha tenido una estructura, por si acaso, si les interesa saber más, mañana celebramos el aniversario de la OLP en la embajada y vamos a tener una conferencia especial sobre la OLP, si alguien quiere saber más. Pero la OLP tiene la estructura de un Estado moderno con 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es el Consejo Nacional Palestino y tiene representantes de todas las comunidades palestinas en todo el mundo. Inclusive, los palestinos en América Latina están representados en este Consejo Nacional Palestino y tiene 16 representantes que son diputados de las comunidades en el Consejo Nacional Palestino. Por lo tanto, la OLP se mantiene hasta el día de hoy como representante del pueblo palestino. La OLP en un principio luchaba por la liberación de Palestina, de la totalidad de Palestina, y planteaba un Estado único, democrático y laico, donde conviven judíos, musulmanes y cristianos sin distinción alguna por ningún motivo de origen, de raza, de etnia, de religión, etc. Pero con el paso del tiempo y por presiones de la comunidad internacional, se nos exigía a los palestinos reconocer al Estado de Israel y aceptar una solución de 2 estados. En el año 74, la OLP admite esta solución de 2 estados y desde entonces hasta el día de hoy estamos luchando por la llamada solución de 2 estados. Pero lamentablemente, a 68 años de la resolución 181, que dividía a Palestina en 2 estados, hay un estado que es Israel,
que ya tiene 68 años de existencia, y la otra parte, lamentablemente, que es el Estado de Israel, el Estado de Palestina, no existe. Está reconocido mundialmente, pero sobre el terreno está ocupado, el territorio está ocupado, por lo tanto no podemos ejercer ni la independencia y mucho menos la soberanía. Ni siquiera como palestino puedo ingresar a Palestina, y el día que pueda ingresar debo ingresar a través de puestos de control fronterizo israelíes. Y la mayoría del pueblo palestino está impedida de poder ingresar a su territorio. Y aquí hay una paradoja, porque conforme al sionismo y al Estado de Israel, usted, cualquiera de ustedes, si es de origen judío o se convierte al judaísmo hoy, tiene derecho de ir a vivir en Palestina. A cambio, yo, que soy desde siempre palestino, mis antepasados desde hace miles de años son palestinos, y hemos siempre nacido y vivido en Palestina, no tengo derecho a ingresar a mi país. Y cualquiera de ustedes que se convierta al judaísmo puede hacerlo. A cambio, si yo quiero hacerme el vivo, me convierto al judaísmo, no me permiten entrar a Palestina por mi origen palestino. Una paradoja. Ellos plantean que 2000 años después de su cautiverio tienen derecho de retornar. Y a cambio, nosotros, los nacidos ahí, no tenemos derecho a retornar. Pero esto es parte del... Y disculpen, voy a dejar de ser diplomático, me olvido de ser embajador. Esto es parte del cinismo de la comunidad internacional. Esto es parte de la doble moral de la comunidad internacional. Porque, recuerden, en el caso de Bosnia, en el caso de Kuwait, en el caso de Irak, bastaba una sola resolución del Consejo de Seguridad para que se movilice el mundo entero y se armen alianzas de decenas de países para imponer esta resolución, aduciendo la cláusula séptima, unidos por la paz. Y a cambio, en el caso de Palestina, hay decenas y decenas y decenas de resoluciones y ninguna ha sido implementada. Ni siquiera la 181, que da origen al Estado de Israel. Porque, recuerden lo que les decía, ahí se contemplaba la creación de un Estado israelí y un Estado palestino. Se cumplió una parte de esta resolución. La otra parte, que es el Estado de Palestina, no se cumplió. Por lo tanto, ninguna resolución ha sido cumplida. Yo sé que les estoy aburriendo y tal vez... ¿Sigo? Tengo mucha cuerda. ¿Tienen cuerda ustedes? Sí. La OLP, a lo largo de su trayectoria, de su vida, ha madurado y, si bien cierto, y no nos renegamos de nada que hemos hecho, sí tuvimos una larga lucha armada, no nos avergüenza, porque ustedes ayer celebraban la Revolución de Mayo. ¿Y qué era la Revolución de Mayo? Era una resistencia al colonialismo español. ¿Y acaso la resistencia de los argentinos era regalarles flores a los ocupantes, a los colonialistas españoles? Era una resistencia. Y nuestra resistencia también en algún momento fue una lucha armada. No nos avergüenza. Claro que San Martín, Bolívar, O'Higgins, Artiaga y tantos libertadores eran tildados de terroristas en su momento. Y a mucha honra, somos terroristas como ellos, como San Martín, como Bolívar y como cualquier libertador.
si es terrorismo luchar por la independencia y por la libertad, entonces todos ustedes serían terroristas también, porque aman la libertad y la justicia. Entonces, una lucha armada que ha concluido con una madurez de optar por la vía pacífica, porque un político que saca sus cálculos, sus cuentas, conforme a las circunstancias, nuestra dirigencia ha llegado a la conclusión de que la lucha armada fue útil en un momento y ha llamado la atención del mundo a la tragedia de un pueblo que era tratado simplemente como refugiados. Por lo tanto, era tratado como una cuestión humanitaria. Un poquito de asistencia médica, algo de educación, y se conformaban con esto. Y se olvidaban de la ocupación, del colonialismo, de los derechos políticos, de los derechos nacionales del pueblo palestino. Entonces, esta lucha armada devolvió a Palestina en el mapa del mundo. Una vez logrado el objetivo, entonces se optó por la vía pacífica. Y esto, estamos hablando de hace más de 30 años que hoy hemos optado por la vía pacífica. En el año 1987 empieza la primera intifada. ¿Les suena la palabra intifada? Intifada es una palabra en árabe que no tendría una traducción exacta al castellano, pero más o menos es como un levantamiento, un remecimiento en contra de la ocupación. Claro que son muy jóvenes, no habrán podido ver las imágenes de los soldados israelíes en el año 87, 88 y más adelante, que rompían los brazos y las piernas de los jóvenes palestinos que protestaban en contra de la ocupación. Ahora pueden ver algo mucho más crudo, que es el asesinato de estos jóvenes palestinos. Esta apuesta por la vía pacífica tuvo su punto clímax en el año 1993, con la firma de los acuerdos de Oslo. Por favor, recuerden acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo supuestamente son un acuerdo marco que establece las bases para una futura solución definitiva al conflicto palestino-israelí, que debió coronarse con el establecimiento del Estado de Palestina. En este acuerdo de Oslo se contemplaban dos etapas. La primera etapa, que se llamó etapa provisoria, conforme a la misma se establece la Autoridad Nacional Palestina, se establece un Consejo Legislativo Palestino y un gobierno autónomo palestino. Y el territorio palestino ocupado se divide en tres categorías, A, B, C. A, que es el menor porcentaje, sería administrado por la Autoridad Nacional Palestina desde el punto de vista administrativo y de seguridad. Las zonas B, que son un poquito más que las A, sería Administración Civil Palestina y la parte de seguridad israelí. Y el territorio C, que es la mayor parte y llega a más del 60% del territorio palestino ocupado, sería C, Administración y Seguridad israelí. Pero esto tenía un plazo de 3 años. La primera etapa provisoria tenía un plazo de 3 años. La etapa complementaria o definitiva
supuestamente tenía 2 años. Y ahí se debería haber discutido, negociado los temas pendientes que son de mayor importancia. ¿Qué son los temas? De Jerusalén, los temas de los refugiados, las fronteras, los asentamientos, los recursos hídricos. Y esto tal vez les suene raro, porque en nuestra región el bien más escaso es el agua. Nos sobra de todo y nos falta el agua. Así que este es un tema muy delicado. Supuestamente en esta etapa definitiva debieron solucionarse estos temas y esto debió concluir con una firma de paz definitiva y el establecimiento del Estado de Palestina independiente y soberano. Pero ¿qué pasó? Esto fue firmado el 13 de septiembre del año 93. Si no me equivoco, en noviembre del año 95, del año estoy seguro, el mes no, un fundamentalista judío asesinó a Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí que firmó los acuerdos de Oslo. Con el asesinato de Rabin, lamentablemente, empieza un retroceso y todo lo logrado, de hecho, empieza a decaer. Menos de 10 años después, el fundamentalismo judío, el extremismo de derecha israelí, asesina a la contraparte palestina que había firmado los acuerdos de Oslo, Yasser Arafat. Son muy jóvenes, seguramente no recordarán la imagen de aquel hombre con el Hatta que recorría el mundo, que era el líder de Palestina. Fue sitiado durante 3 años en la Muqata'a, donde tenía su sede, y finalmente fue envenenado. Así que la extrema derecha israelí asesinó a los 2 mentores de este acuerdo de paz de Oslo. Yitzhak Rabin por un lado y Yasser Arafat por el otro lado. Desde entonces, desde el asesinato de Rabin, como decía, esto ha estado de mal en peor. De hecho, Israel reocupó las zonas A que había entregado a la Autoridad Nacional Palestina. Y hoy no hay ningún sitio que no esté ocupado por Israel. En el intertanto, Israel ha intensificado la construcción de asentamientos y edificó lo que ellos llaman la cerca, que es un muro de segregación. Ellos aducen razones de seguridad, pero si fuera realmente de seguridad, habrían construido este muro en las fronteras del Estado de Israel, reconocidas mundialmente, que ocupan el 78% de la Palestina histórica. Lo que sucede es que han edificado este muro anexando de hecho el 62% del territorio de Cisjordania. Así que es un muro colonialista, no es un muro de seguridad. También en el intertanto ha habido 3 agresiones israelíes a nuestro pueblo en Gaza. Esto sí, seguramente lo recordarán, en el año 2014, en el año 2012, donde el poderoso ejército de Israel, que sitia a esta franja de Gaza desde hace 10 años, ha bombardeado y ha barrido prácticamente a zonas completas de la franja de Gaza. La franja de Gaza es una franja territorial muy estrecha, muy pequeña, que apenas tiene 360 kilómetros de superficie,
Esto es un municipio, de hecho, donde vive más de 2 millones de habitantes y un récord que tenemos los palestinos, entre otras cosas, que es la región más densamente poblada del mundo, pero no solamente más densamente poblada, sino también es una de las zonas más pobres del mundo, porque es una franja desértica y no tiene absolutamente nada de recursos y está sitiada, totalmente sitiada, así que 2 millones de personas viven en una cárcel a cielo abierto. Por un lado está el mar Mediterráneo y está la flota israelí que impide la entrada y salida de cualquiera ahí. Recordarán el problema que tuvieron los israelíes con los turcos por el asalto al barco Mármara, que era un barco que llevaba ayuda a la Franja de Gaza, y los comandos israelíes asaltaron este barco y mataron a 10 pacifistas que llevaban ayuda. Entonces, por un lado está el mar y está la flota israelí que impide el ingreso y salida, y por los otros 3 lados hay un muro israelí que impide el ingreso y salida. Por lo tanto, hay 2 millones de encarcelados que no pueden entrar y salir jamás de Palestina. No sé si escuchan de vez en cuando que hay un puesto fronterizo que se llama Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, que de vez en cuando se abre un par de días y salen unos 500 personas. Durante el último año fue abierto este punto fronterizo 21 días, pero no los días enteros, sino durante 6 a 8 horas. Por lo tanto, si uno tiene admisión en alguna universidad afuera, no puede salir. Si uno está enfermo y requiere tratamiento fuera de ahí, no puede salir. Nadie puede entrar y salir. Ha habido un proceso de paz auspiciado por Estados Unidos entre palestinos e israelíes, y lamentablemente Estados Unidos a lo largo de todo este tiempo monopolizó el tema del auspicio de este proceso. No permite absolutamente a nadie intervenir en el asunto, hasta que en el año 2014 el señor Kerry, el secretario de Estado norteamericano, había pedido un plazo de 9 meses para, como última oportunidad para llegar a una solución, y lamentablemente la intransigencia israelí no ha conducido a nada. Tuvo un momento de valentía el señor Kerry y responsabilizó a Israel por su fracaso, pero al día siguiente, no pasaron 24 horas, se retractó de su valentía por las presiones ejercidas por el lobby israelí en Estados Unidos. Y ha habido montones de iniciativas. La última iniciativa fue la francesa. En abril del año pasado, el canciller francés de entonces, Fabius, había planteado una iniciativa que consistía en llevar el tema al Consejo de Seguridad para sacar una resolución que fijara plazos, que en el plazo de 2 años se llegue a un acuerdo, y si no se llegaba a este acuerdo, entonces Europa, empezando por Francia, reconocería al Estado de Palestina. Israel rechazó esta iniciativa
y Estados Unidos, como de costumbre, presionó a Francia para retractarse de la iniciativa, aduciendo que no era el momento propicio porque los 5+1 estaban negociando con Irán por el programa atómico de Irán y que esto podía desviar la atención de este tema, así que solicitó la postergación de este proyecto francés. El señor Fabius, un par de semanas antes de renunciar como canciller de Francia, en el mes de enero de este año, volvió a plantear una iniciativa, pero esta vez en términos distintos, pues está convocando a una conferencia internacional. En una primera etapa están convocando a 20 países, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a esta conferencia para establecer las bases y los principios para una solución entre palestinos e israelíes. En una segunda etapa, entonces, participarían los palestinos e israelíes. La semana antepasada, el canciller nuevo de Francia, el señor Hérol, estuvo en nuestra región, recibió el beneplácito palestino y recibió el rechazo israelí. Antes de ayer, el señor Valls, primer ministro de Francia, también estuvo en nuestra región intentando promocionar esta conferencia de nuevo. Como ayer el embajador de Francia le pregunté, ¿qué sabes de la visita del primer ministro francés? Me dijo, literalmente, lo pasó bien en Ramallah y lo pasó mal en Tel Aviv. Y esto resume el resultado de la visita. A pesar de que Francia pidió perdón, pidió disculpas al Estado de Israel, igual no funcionó. Israel rechazó este proyecto, los palestinos lo aceptamos. En todo caso, el día 3 de junio se celebrará esta conferencia internacional en su primera etapa sin la participación de palestinos e israelíes. Y tal vez en el verano del norte se convocará a una conferencia con la participación de ambas partes. La verdad, para concluir, la verdad es que a estas alturas y con los asentamientos en el territorio palestino ocupado, ya no es viable el establecimiento de un Estado palestino viable y continuo geográficamente en el territorio palestino ocupado. Porque es cosa de ver el mapa y cómo está plegado de asentamientos. Cuando se habla de asentamientos, tal vez la acepción de la palabra asentamiento, ustedes entiendan algo provisorio y con el consentimiento de quienes se encuentren ahí. No, los asentamientos son ciudades coloniales y esto es una violación al derecho internacional y a los derechos humanos, porque conforme al derecho internacional, una potencia de ocupación no puede ni modificar ni cambiar la realidad del territorio ocupado, ni trasladar población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Y los asentamientos son ciudades israelíes en territorio ocupado de una población de la potencia ocupante que fue trasladada a vivir en el territorio ocupado. Entonces, hoy es imposible establecer un Estado con estos asentamientos porque, pongo un ejemplo, yo vivo en una ciudad que se llama Ramallah y tengo mis hermanas que viven en una ciudad que se llama Nablus. Exactamente son 45 kilómetros de distancia. En carretera, ¿cuánto tomará? ¿40 minutos? ¿45 minutos? ¿Una hora? Hoy puede tomarnos 9 hasta 10 horas llegar de Ramallah a Nablus, que son 45 kilómetros. ¿Por qué?
por los asentamientos, por las circunvalaciones, las carreteras exclusivas de los colonos, donde un palestino no puede transitar, por los obstáculos, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, hoy es casi imposible establecer un Estado palestino en este territorio. Por lo tanto, la única alternativa que queda, y no es de nuestro agrado, ¿eh? Nosotros hemos optado por la solución de dos estados que convivan pacíficamente. Pero lo único que queda hoy es un estado, un solo estado, que es el Estado de Israel, con dos sistemas: democracia para los judíos y apartheid, discriminación racista en contra del pueblo palestino. De hecho, hoy, un palestino tiene un carnet de color verde y un israelí, su carnet es azul. La patente de mi auto es blanca y la patente del israelí es amarilla. Yo debo circular, no yo personalmente, todo el pueblo palestino, por carreteras distintas a las carreteras de los judíos. Entonces, ¿qué es el apartheid? ¿Qué es la discriminación racial? Es esto. Entonces, en Palestina hoy hay una potencia ocupante que está implementando un sistema que es apartheid, de discriminación racial, que es el Estado de Israel. Entonces, la solución de los Estados Unidos, la solución de dos estados que nos presionaron tanto para aceptar, hoy no es viable. La pregunta es, a estas alturas de la historia, ¿el mundo aceptará un estado de apartheid? Lamento decir que todo indica que sí, porque el mundo se estremecía y hizo todo lo posible en contra del régimen del apartheid en Sudáfrica, pero sí consiente el apartheid en contra del pueblo palestino. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Por dos razones. Primero, porque Occidente tiene un agente en nuestra región que es Israel. Por lo tanto, está defendiendo a su agente, a su creación. Y el otro motivo también lo puedo dividir en dos partes. Primero, complejo de culpabilidad en Occidente por la persecución que hicieron en contra de los judíos en Europa. Y si tienen este complejo, ¿por qué no les regalan un territorio en Bavaria, en Colonia, que masacraron, en Alemania, que masacraron a los judíos? ¿Por qué les dan mi tierra? ¿Por qué les dan mi país? Que resuelvan su complejo de culpabilidad y que paguen el costo ellos. No lo puede pagar otro pueblo. Y la otra cosa es el chantaje del antisemitismo. Porque todo hombre o mujer que se atreva a criticar a Israel automáticamente es tildado de antisemita. Y amigos míos, yo les pido, por favor, yo no les pido que sean pro-palestinos, ¿eh? Yo les pido que busquen la verdad y que elijan de qué lado quieren estar. Del lado de la justicia o de la injusticia. Es cosa de ustedes. Cada uno es libre de elegir lo que quiera. Pero busquen la verdad, por favor. En el mes de marzo pasado, hace un par de meses, acá se celebró la conferencia del Congreso Judío Mundial. Me parece bien que lo celebren acá. Y quiero
recordarles que no tenemos absolutamente ningún problema ni con judíos ni con judaísmo. Es un problema de colonialismo. Pero durante esta conferencia del mes de marzo, el señor Lauder, que fabrica cosméticos de muy buena calidad, Lauder, dijo en su discurso de clausura que hoy hay una nueva forma del antisemitismo, que es ser anti-israelí. Esto es demagogia, esto es engaño, esto es una trampa, porque se pretende confundir los conceptos. ¿Qué es el ser semita? Yo les pido que ustedes investiguen, pero les adelanto, semita viene de Sem, hijo de Noé, y los pueblos semitas somos los árabes, los hebreos antiguos, los arameos, etc. Entonces, si hablamos de antisemitismo, el más antisemita de la historia es el Estado de Israel, que masacra al pueblo semita de Palestina. Si hablamos de antisemitismo, apliquemos los conceptos reales. Lo otro, el concepto de semita es un concepto lingüístico. Uno no puede ser anti-hispanicista, no puede ser anti-inglicista, antisemita. Pero, reitero, pretenden con esto amedrentar a la gente, porque este concepto de antisemita hoy es el terror de Occidente. Y la verdad es que ser anti-israelí es ser anti-imperialista, ser anticolonialista, no es ser antisemita. Porque Israel es un proyecto colonialista y está haciendo todo lo que hace cualquier colonialista vulgar. El hecho de que sean judíos no los hace diferentes como colonialistas. Y con esto sí termino. El sionismo y el Estado de Israel tiene dos víctimas: judaísmo y pueblo palestino. Porque el judaísmo ha sido tergiversado por el sionismo y ha sido utilizado como instrumento en un proyecto colonialista. También fueron utilizados los judíos. Y también el pueblo palestino, por otro lado, es víctima del sionismo porque ocupan nuestro territorio. Así que, amigos míos, para finalizar, quiero decirles que no tenemos ningún resentimiento, porque si fuéramos resentidos, actuaríamos de una forma distinta. No tenemos ningún resentimiento, pero tampoco somos resignados. Vamos a seguir luchando hasta la victoria siempre. Y gracias. Bueno, compañeros, nos queda un ratito, media hora de clase y dos cositas. Una, fíjense de qué cuerpo diplomático hablamos, ¿no? Nuestra canciller está discutiendo, está planteándonos ahora que tenemos que ponernos a discutir con Inglaterra, hacernos amigos de Inglaterra y sacar el tema de Malvinas, ¿no? Está la señora esta que están proponiendo para Naciones Unidas, dejando de lado toda nuestra dignidad. Y los compañeros, como bien les decía yo adelante, hemos conocido varios compañeros palestinos, tanto del cuerpo diplomático como de la ONP y demás, que llevan bien la bandera bien alto siempre y nos permiten comprender sin el velo del problema del antisemitismo y otras cuestiones que ustedes también saben bien, somos directas víctimas algunos de nosotros de estas campañas. Un minutito antes de empezar con las preguntas, era Micaela es una compañera del otro teórico, es alumna de esta cátedra, pero son de los compañeros que han permitido y permiten que todos los años vengan los compañeros acá de la embajada, así que si querían agradecerte y si querías decir algo y después empezamos con las preguntas. Bueno, primero la presentación de la agrupación Jorge Ricardo Macetti y agradecerles a todos por estar acá, a todos los compañeros más allá de la Cátedra de Relaciones Internacionales, agradecerle a la cátedra y a Fernando por darle
brindar este espacio y sobre todo, bueno, agradecerle al embajador por haber venido hasta la facultad a brindarnos esta formación tan necesaria para nosotros y bueno, desde Liberación, desde el Movimiento Estudiantil Liberación, que conformamos dentro de la MECETI, asegurarte que bueno, desde nuestra parte brindarte todo nuestro apoyo a vos y a todo el pueblo palestino por la lucha palestina y por una Palestina libre. Y bueno, nada, eso, muchísimas gracias por haber participado y gracias a todos por haber venido. Gracias. Bueno, embajador, ¿puede contarnos este conflicto que lleva muchos años? Mi pregunta era, usted, si por favor me puede conceptualizar qué significa para usted la ONU. Esto excede mis posibilidades. La verdad es que hay que entender en qué contexto fue creada la ONU. Recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial, las tragedias vividas, los principios del presidente Wilson y posteriormente. Ustedes saben esta historia. La composición de la ONU es producto de la realidad que se vivió en el momento del nacimiento de la misma. Pienso que a 71 años de existencia es importante revisar y rediseñar a este organismo mundial, porque supuestamente este organismo mundial debe velar por la estabilidad y paz del mundo. Lamento decirlo que no ha aportado mucho a la paz y estabilidad del mundo porque ha sido utilizado en muchos casos, casi siempre, por las grandes potencias, principalmente por Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos, que el mayor donante de Naciones Unidas, maneja los destinos de este organismo internacional. Y recuerden que hace pocos años, cuando la UNESCO reconoció a Palestina y admitió a Palestina en la UNESCO, Estados Unidos dejó de financiar a la UNESCO. Lógicamente, esto afectó enormemente los programas de la misma, del organismo. No es ningún secreto, ni es la solicitud palestina, sino de la mayor parte de la comunidad internacional de reformar a la ONU. Pero la correlación de fuerzas que imperan hoy no creo que permitan una reforma de la ONU como quisiéramos. Pero es importante dar esta lucha, esta batalla, porque por el bien de toda la humanidad hace falta un cuerpo que vele por la paz y seguridad del mundo y que esté por encima de las corrientes ideológicas y políticas y de los intereses de las diferentes potencias. Pero lamento decirlo que en este momento y como está la ONU, no es el organismo que cumpla con este anhelo. Compañero, embajador, yo le quería preguntar, por ahí, por la conciencia del pueblo palestino ante la ocupación y el colonialismo israelí. ¿Cómo lo vive la gente, el pueblo, digamos, a todo esto que ha contado, teniendo en cuenta que hay nuevas generaciones que por ahí no han conocido toda la historia que relató usted? Miren, de los mitos fundacionales del Estado de Israel, quiero mencionar algunas cosas. Decía Fernando en la introducción que ellos
en sus campañas propagandísticas planteaban que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Por otro lado, para atraer a los judíos para que emigren hacia Palestina, utilizaban un lema totalmente opuesto: la tierra del yogur y la miel. Si es tierra del yogur y la miel, ¿acaso la gente es tonta? ¿Dejaría la tierra del yogur y la miel deshabitada? Otro mito fundacional, que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Y con orgullo puedo decirles que mi padre fue más palestino que mi abuelo, yo soy más palestino que mi padre, y mis hijos son más palestinos que yo. Si uno vive a la orilla del río, lo primero que aprendería es nadar, porque es algo indispensable para la supervivencia, porque no podría vivir en la orilla del río si no nada. Si uno vive bajo ocupación, entonces debe aprender no a convivir con la ocupación. Aquí la cosa es distinta, sino cómo acabar con la ocupación y obtener la libertad. Porque el origen de las cosas es que el hombre nació libre. Y lo lógico, lo normal, lo natural es que todos tengamos esta condición humana de libertad. Vivir bajo ocupación es vivir sin libertad. Uno no puede desarrollar una vida normal. Lo que es la vida cotidiana en Palestina es incertidumbre. Porque uno sale en la mañana de su casa a su trabajo, a sus estudios, a donde sea, y no sabe a qué se va a enfrentar. Por eso, en Palestina, siendo un país pequeño y con pocos recursos, es uno de los países donde hay mayor uso de los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo tiene 8 años, yo le compro un celular, porque no sé si estando en el colegio, ¿qué va a pasar? Porque en cualquier momento el ejército israelí puede llegar al colegio, interrumpir las clases, irrumpir para sacar a algún alumno, y uno nunca sabe lo que puede pasar. Y esto es cosa de que ustedes entren a internet y van a encontrar montones de cosas. Una mujer embarazada a punto de dar a luz, camino al hospital, hasta el año 2010, del año 2001 al 2010, había 68 casos de mujeres que dieron a luz en los puestos de control militar israelí, porque no les permitían pasar a donde se encuentran los hospitales para dar a luz. En 8 años eran 68 casos los registrados. No sé si hay otros no registrados. Es cosa de que ustedes entren a YouTube y vean cómo los soldados israelíes en los puestos de control militar asesinan a sangre fría y a distancia cero a los jóvenes palestinos. Entonces, no hay que instigar a nadie, no hay que adoctrinar a nadie, simplemente hay que vivir ahí, ver y sentir para entonces resistir la ocupación. Y yo quiero reiterar un concepto que recién dije. A pesar de todo, no somos un pueblo resentido. Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, decía siempre:
tenemos que luchar por el futuro de nuestros hijos y los hijos de ellos. Y esto es lo que nos hace diferentes. Porque caer en su mismo juego y ser asesinos, entonces perderíamos nuestra condición humana y no la vamos a perder. Pero esto no significa resignación, reitero, no significa resignación. Yo le puedo asegurar, claro que normalmente la gente de edad muchas veces no aprecia a la juventud. Y seguramente ustedes escuchan comentarios de los adultos y de los mayores, que esta generación no sé qué, ¿no? Y la verdad es que en Palestina pasa lo mismo. A los adultos, a los mayores, muchas veces esta generación es mejor que la anterior, y la anterior mejor que la anterior. Porque esta generación conoce las técnicas de cómo enfrentar la situación de una forma más sabia y conforme a la situación del momento. Tal vez una persona de 80 años tenga una visión distorsionada de la realidad, porque uno es preso de sus ideas, que a medida que va adentrándose en la edad, como que se aferra más a sus ideas. Bueno, en todo caso, volviendo a Palestina, yo puedo asegurarles que la lucha del pueblo palestino, sin instigación, sin adoctrinamiento, va a llegar a la victoria. Porque hay un refrán producto de la sabiduría y de la experiencia popular que dice: un derecho nunca se pierde mientras hay quien lo reclame. Y hay muchos que lo reclaman. Compañero. No, yo con respecto a toda esta gente que se venía pronunciando de la historia que venís contando, ¿cuál es la relación entre el pueblo palestino y el cristianismo, y si el Papa Francisco se ha pronunciado con respecto a este asunto? Que no te escuché. Bueno, para empezar, Palestina es la cuna del cristianismo, al igual que el judaísmo y el islam. Una cosa que es característica del pueblo palestino es que no tratamos a nadie de mayoría o minoría, porque lo que siempre sostenemos es que la religión es para Dios y la patria es para todos. Y otra cosa es que un ciudadano no puede formar parte de una minoría, porque los ciudadanos todos son iguales. Pertenecer o confesar una religión es una cuestión personal. No determina absolutamente nada que no sea personal. Y les quiero decir algo sumamente importante. La Constitución palestina es la única de nuestro mundo donde hay igualdad de género entre hombre y mujer. Está contenida en la Constitución. Y es el único país donde los hijos de la mujer palestina tienen derecho a la nacionalidad palestina. En todos los países vecinos, los hijos del hombre tienen derecho a la nacionalidad. Palestina es la excepción. Y también en Palestina es el único país del mundo nuestro donde no figura la religión en los documentos. En todos los países vecinos aparece religión. En Palestina no aparece religión, porque es una cuestión personal. Y esto, la verdad es que para nosotros es algo normal. Lamentablemente en nuestra región no es normal. Y lamentablemente hoy, con estas corrientes fundamentalistas, la situación se pone más densa. Y cuando hablo de fundamentalismo, ustedes escuchan mucho hablar de ISIS, de Qaeda, pero hay que repudiar todo tipo de
fundamentalismo. No hay fundamentalismo bueno y fundamentalismo malo. Desde las cruzadas hasta la Inquisición y hoy ISIS y el fundamentalismo judío, todo fundamentalismo ha sido malo. Y todo fundamentalismo será malo. Por eso no hay que aceptar ningún tipo de fundamentalismo. Yo quiero leerles textualmente algunas cosas, y no tiene que ver con la pregunta, pero reitero, en Palestina no hay diferencia entre musulmanes y cristianos. Todos somos ciudadanos iguales ante la ley y ante la Constitución. Y es importante resaltar que la población cristiana palestina constituía casi el 20% de la población palestina. Lamentablemente, hoy queda menos del 5% de la población palestina de religión cristiana. ¿Por qué? Esto es parte del complot, de la conspiración de vaciar Palestina de la población cristiana, porque Occidente abre los brazos y las fronteras a los ciudadanos cristianos, porque pretende que la confrontación sea entre musulmanes y judíos y convertir este conflicto, que en esencia y por excelencia es un conflicto político colonialista, en un conflicto religioso. Y vamos a resistirnos a esto. Claro que los palestinos cristianos que emigran no dejan de ser palestinos, siguen siendo palestinos, pero buscan mejores perspectivas, porque vivir bajo la ocupación es algo realmente inimaginable. Hoy en nuestra región hay dos fundamentalismos. El fundamentalismo islámico, que es terrible, repudiable, condenable y todos los hables. Pero también hay fundamentalismo judío. Y si establecen un paralelo, son los mismos objetivos, los mismos métodos, las mismas prácticas. El objetivo es reescribir la historia. Reescribir la historia con un concepto y una visión nueva, totalmente opuesta a la realidad. Recordarán hace pocos meses cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo una aberración cuando liberó a Hitler de la culpa del Holocausto, porque, no sé si lo leyeron, les recomiendo leerlo, porque él afirmó que Hitler no tenía la intención de matar a los judíos. Fue el mufti de Jerusalén quien le convenció. El palomita de paz, Hitler, el inocente, el que era indeciso, no sabía qué quería hacer, no quería matar a los judíos. Fue Amin al-Husseini quien mandó a Hitler a matar a los judíos, a quemarlos, al holocausto. Esto es intentar reescribir la historia. Imagínense lo que les costó fijar en su conciencia lo del holocausto, del antisemitismo, de tantas aberraciones. Y él, con su odio antipalestino, quería liberar a Hitler y culpar a los palestinos. Es capaz de culparnos de ser la razón de la desaparición de los dinosaurios. Y quién sabe, tal vez seamos los responsables de cosas que no conozcamos. Esto es reescribir la historia. Esto es judaizar el territorio palestino. Esto es borrar todo vestigio de la presencia árabe, musulmana y cristiana en Palestina. Esto es la judaización de Palestina. Hay planes de demoler la explanada del Aqsa, que es el sitio más sagrado del Islam, que se ubica en Jerusalén, y levantar ahí el templo. También han quemado a muchas iglesias porque están intentando reescribir la historia. Lo mismo hace
ISIS. Durante miles de años, ahí estaban las estatuas de Buda en Afganistán. Al-Qaeda dinamitó estas estatuas. Durante miles de años, ahí estaba la ciudad de Nemrut, Babilonia, y ahí llegaron los de ISIS a demoler la historia, todo vestigio de civilización y cultura. Entonces es un intento de reescribir la historia. Hoy el fundamentalismo judío en boca de los propios dirigentes israelíes. Yair Golan es el jefe del Estado Mayor adjunto del Ejército de Israel. En Polonia, en la conmemoración del 70 aniversario del Holocausto, dice literalmente: noto ciertas cosas preocupantes que pasaron anteriormente, hace 70, 80 o 90 años, en Europa en general y en Alemania en especial. Pero encuentro prácticas similares que ocurren hoy, en el año 2016 en Israel. Cosas similares. El jefe del Estado Mayor adjunto, Moshe Bogi Ya'alon, el viernes pasado, este fue ministro de Defensa israelí hasta el viernes. Y este reconoce haber sido él quien asesinó a Abu Jihad, el segundo de la OLP. Él reconoce que él le disparó en la cabeza, ¿no? Así que no es ninguna paloma. Y es colono, vive en el territorio palestino ocupado en un asentamiento. El viernes anunció su renuncia y dice: afirmo el control de las fuerzas de muy extrema derecha, porque él es de derecha, de extrema derecha. Está criticando la muy extrema derecha, que está dominando al Estado y al gobierno. Bogi Ya'alon. Ehud Barak, ¿les suena? Fue primer ministro israelí y también él reconoce que él personalmente asesinó a los 3 dirigentes palestinos, Abu Yusuf al-Najjar, Kamal Adwan y Kamal Nasser. Él reconoce haberlos asesinado. Dice, el sábado en una entrevista, en una entrevista en el canal 10 de la televisión israelí, dice: el gobierno registra el comienzo de tendencias nazistas. Estos son dirigentes israelíes. Esto es lo que gobierna Israel, el fundamentalismo judío. Este sábado fue incorporado al gobierno israelí el señor Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman, en el año 2009, exigió a su gobierno el uso de la bomba atómica para barrer a la Franja de Gaza. Imagínense cualquier dirigente del mundo que pida el uso de la bomba atómica. ¿Cuál sería la reacción? Este mismo señor Lieberman, el año pasado, exigió la decapitación de los que se oponen a Israel, de los que resisten a Israel. ¿Cuál es la diferencia entre ISIS, que decapita, y el señor Lieberman, que exige la decapitación? El señor Lieberman exigió el bombardeo de la represa de Aswan en Egipto. Este es el ministro de Defensa de Israel, incorporado recientemente. El mismo día que estaba el primer ministro francés intentando promocionar la iniciativa de paz, nombran al señor Avigdor Lieberman como ministro de Defensa. Este es el mensaje. Que además Lieberman no puede ir en Francia, no lo recibe en su momento cuando era diplomático, no lo recibe. Pero es muy claro el mensaje. La última pregunta tenemos, porque tienen que ocupar el aula. Las últimas 2, háganlas y nos responden las 2 preguntas. Bueno, embajador, primero agradecerle la visita, y la pregunta es si la invasión, la ocupación israelí en Palestina se puede entender dentro de un plan injerencista imperial general en lo que es Oriente Medio.
¿Y la otra pregunta? La mía es que sé que hay organizaciones judías en todo el mundo que repudian, ¿no?, la ocupación Sí. de Palestina. ¿Se ha organizado la OLP con esas organizaciones? ¿No tiene contacto? Dos preguntas y Sí, por sí. horario. Bueno, la verdad es que yo cuando relacioné la fundación del sionismo con la llegada del capitalismo a su fase superior, el imperialismo, y los métodos del neocolonialismo, incluido el establecimiento de bases adelantadas como puntas de lanza en diferentes regiones, a eso me refería. Sí, está al servicio de un proyecto imperialista, es un instrumento del imperialismo, pero, ojo, Frankenstein fue un monstruo que se volvió en contra de su creador. Al-Qaeda, a fines de los años 70, y está comprobado, es cosa de que ustedes lean, fue organizado, armado, financiado, entrenado por la CIA. Está comprobado. Es un monstruo que creó la CIA y que se volvió en su contra. Este mismo movimiento que en su momento se llamaba al-Mujahideen o los combatientes por la libertad, involucionaron para ser talibán, que a su vez evolucionaron en Al-Qaeda, que a su vez evolucionaron en ISIS, y quién sabe en qué van a involucionar. Así que, sí, absolutamente. Es una punta de lanza en la región, pero ahora con intereses propios. Sigue muy ligado a las grandes potencias porque les garantiza el dominio de la región y de sus recursos, pero tiene sus propios intereses, que a veces y en apariencia pueden estar en contradicción con los intereses del imperialismo o de Estados Unidos específicamente. Pero son las peleas conyugales entre dos amantes que al final vuelven a abuenarse y Dios nos libre de su... Y efectivamente, los judíos, insisto, son víctimas del sionismo como el pueblo palestino. Y por suerte, en los últimos años, ha habido voces que se han levantado en contra de las prácticas israelíes. Romper el silencio es uno de ellos. No en mi nombre es otro. Los otros judíos es un tercer movimiento y así sucesivamente. De hecho, nuestros mejores amigos acá en la Argentina son judíos. Nuestros mejores colaboradores en buen sentido, son judíos. Hay muchos voluntarios que han tomado la iniciativa de trabajar por Palestina que son judíos. Y esto reafirma mi tesis de que tanto los palestinos como los judíos somos víctimas del sionismo. Los primeros lazos que se establecieron entre palestinos e israelíes son muy antiguas, pero formalmente en el año 1975 en la ciudad de Praga, donde se mantuvo el primer encuentro entre palestinos e israelíes. Ese encuentro era un encuentro con la izquierda israelí, pero hoy estamos abiertos a todos los sectores israelíes, inclusive a la derecha, porque estamos conscientes de una cosa: la paz necesariamente se hace entre enemigos. Porque con ustedes no tenemos que hacer paz, somos amigos. La paz se hace entre enemigos. Para llegar a esta paz, tenemos que tratar con los israelíes, con los judíos. Ojalá ellos lleguen a la misma conclusión. Y
yo pienso que los judíos se han reivindicado con levantar sus voces en contra de las prácticas israelíes. Pero lamentablemente aún son una ínfima minoría y son los sectores marginales del judaísmo, porque el cuerpo fundamental y el oficialismo judío es totalmente identificado con el Estado de Israel y cada vez tiende más hacia la extrema derecha. Bueno, compañeros, señor embajador, agradecerle su presencia. La verdad que yo les cuento que la semana que viene haremos todavía algún balance, pero les cuento que ha sido esclarecedor y además motivador. Motivador en el sentido de que tiene una carga de humanismo bien importante el mensaje. Así que agradecerle su presencia. Compañeros, gracias también por la presencia, la Comunidad de Liberación, gracias por la gestión. Y nos vemos.